Shalom, אנחנו לומדים את Buenos días, estudiamos el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Estamos en los escritos de Baal Sulam. Se pueden encontrar estos textos de estudios en nuestro sitio web, donde también se pueden hacer preguntas que estén escogidas y en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Vamos a empezar en el punto 166 del prefacio de la sabiduría de la Kabbalah de Baal Sulam. ונמצאים ד' העולמות, אצילות, בריאה, יצירה De ועשייה. esta forma, los cuatro Olamot, mundo, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya, comienzan en el lugar debajo del tabur de Ak y terminan encima del punto de este mundo. Esto se debe a que los 5 parzufim del mundo de Atzilut comienzan en el lugar debajo del tabur de Ak y terminan encima de la parsa. Y desde la parsa hasta abajo, hasta este mundo, se ubiquen los 3 mundos, Olamot, Bia. Este es el permanente estado de los mundos, Ak y Abia, y jamás habrá disminución alguna en ellos. Y fue explicado que en ese estado existe solo Bejinat, el estado de Vak, sin un Rosh, en todos los Parzufim y en los mundos. Esto se debe a que incluso en los primeros 3 Parzufim de Atzilut, en cuyos Rashim hay Gar, aún no se les han impartido desde su P hasta abajo, y todos los Gufim todos los Guf son Vak sin un Rosh. Y tanto más aún en los Parzufim de Bia, aún en los Parzufim de Ak, con respecto a su entorno, son considerados como careciendo de Gar. Raf, preguntas, ¿qué es lo que no está claro? Es decir, todos los Parzufim, la verdad de que todos los Parzufim son Vak, inclusive Galgalta, en relación a lo que es la luz de Ein Sof, en relación a las luces circundantes, o sea, lo que relacionan en la línea, también se llama Vak, en comparación a Gar. Y acá también tenemos que entender que todos estos Parzufim de Abia son Vak en relación a los Parzufim de Ak. ¿Eso está todo bien? ¿Se entiende? Sí. Pregunta, ¿se puede decir que están en Vak debido a la ruptura que hubo en Nekudim? Entonces no hay Malhut. Raf, no hay Malhut verdadera. Pregunta, ¿y por eso están en Vak? Raf, sí, por supuesto, todo depende de Malhut. ¿Cierto? Pregunta, en nadie, no ni en Atzilut, ni en Briah, ni en Atzira, Raf, todos los Parzufim que salieron luego de la ruptura debido a que no tienen un Malhut que sea verdadero, sino que tienen una Malhut que está incluida en Binah, y entonces por eso es que tienen nada más una parte que se llama Vak. Sigamos entonces. 166. Por lo tanto, en total hay 3 ascensos para completar los mundos en los 3 niveles que les faltan, que son Neshama, Hayá y Ejida. Y estas ascensiones dependen del elevamiento de Man por parte de los de abajo. La primera ascensión ocurre cuando los de abajo elevan Man desde la Bejiná de Aviut de Bejiná Bet. En ese momento son preparados a Hab del nivel de Binah y Neshama con respecto a las 10 sefirot del segundo tipo. Estos Mojin brillan sobre Sat y también sobre los Gufim, como en los Parzufim de Ak, cuando la totalidad que existe en las 10 sefirot, en las Rashim de los Parzufim de Ak, atraviesa y se extiende también hacia los Gufim. Yo no escucho ninguna reacción. Si hay preguntas o repetir, volver a hacer la lectura, qué es lo que quieren, qué es lo que demandan, que vuelvas a leer. Lee de nuevo, dale. Por lo tanto, en total hay 3 ascensiones para completar los mundos en los 3 niveles que le faltan, que son Neshama, Hayá y Ejida. Raf, que tienen Galgalta Veinaim, y para que tengan Ahab, Osen, Joten
y P para sumar los niveles de Neshama, Haya y Ejida. Eso se puede hacer únicamente en ascenso. ¿Por qué en ascenso? Porque es imposible en el mismo lugar. Es decir, nosotros no trabajamos con la Malhut misma, la verdadera, sino con una Malhut que se incluye en Binah. Y por lo tanto, sin Malhut tenemos solo Galgalta Beinaim, y con Malhut, cuando se la utiliza, entonces llevamos esta Malhut a utilizarse, a que se incluya en Binah en 3 niveles, en lo que son las Bejinot de Ahab, que son Osen, Jotem y P, que son las Aviut, Bet, Gimel y Dalet. Las Aviut de Shoresh y Aleph tenemos en Galgalta Beinaim en Kadnut, pequeñez, y luego a Kadnut se le suma lo que es el primer ascenso, que es cuando se utiliza Bet de Aviut, de Malhut, que se incluye en Binah, y Gimel de Aviut, que se incluye en Binah, y Dalet de Aviut, que se incluye en Binah. Y por lo tanto es que tenemos 3 ascensos. Sí, Amnon. Pregunta, Neshama, Haya y Ejida son luces. ¿Cómo entran en los Partzufim? ¿Por qué dice que faltan esas mismas luces? Raf, el objetivo de la creación es llevar todo el deseo de recibir a que por entero esté bajo la primera restricción, o sea, que no quede anulado, porque si no va a haber una ruptura, y que esté por entero bajo el masaj, es decir, que tenga la intención de otorgar. No es suficiente con que el ser creado no quiera recibir para no separarse del anfitrión, sino que también tiene que hacerse semejante al anfitrión. Hacerse semejante al anfitrión, eso quiere decir que recibe, pero con el propósito de otorgar. Como es que el anfitrión le otorga a él, asimismo también él le quiere otorgar al anfitrión, pero ¿en qué? No tienen que otorgarle, sino únicamente en recibir de él, y de esta manera es que lo otorgan. Entonces, el ser creado es capaz, puede trabajar con sus deseos más pequeños, que son la Aviut, Shoresh y Aleph, y con lo que es la Aviut de Bet, Gimel y Dalet, no puede trabajar con ella con lo que es el otorgamiento, porque son vasijas de recibir, de los cuales tiene que recibir, y con ese mismo placer es que se dirige al Creador, y es algo que es muy, muy difícil. Eso demanda una corrección muy profunda y muy especial. Y en cambio, lo que es el trabajo que se hace con los Kelim, que son Shoresh y Aleph, no demanda un esfuerzo tan grande para estar en otorgamiento. ¿Por qué? Porque todavía no siente en ellos los sabores dentro de su deseo de recibir. Todavía son deseos que son pequeños, en los cuales siente únicamente un placer no dentro de sí mismo, no en su propia naturaleza, sino un placer como si fuera que es exterior. Se puede explicar, es como un niño, qué es lo que siente, qué es lo que puede entender. Y entonces esas cosas se les pueden poner en relación con el Creador. En cambio, trabajar con la propia naturaleza de uno mismo, entregándose al Creador, es algo que es realmente imposible, sino que el Creador da las fuerzas y entonces el ser creado cambia. Y por lo tanto, las situaciones de Katnut, pequeñez, que es el trabajo con la viud de Shoresh y Aleph, pueden ser permanentes, estar fijas, es decir, un poco más, un poco menos, pero no que en ella salga algún tipo de cambio, sino que he hecho algo, le dé satisfacción al Creador en Katnut, listo. En ese sentido no hay ningún tipo de problema. No estoy con eso en lo que son ascensos y descensos, sino que puedo adquirir estos mismos estados en una forma que sea permanente. Y en cambio, el trabajo que se hace con el deseo de recibir
donde le otorgo al Creador, cuando es que pruebo gustos que son dulces, que recibo de Él, que yo siento placer dentro de mi deseo de recibir, y que justamente la misma sensación del placer es lo que puedo poner en relación con Él, y que yo tengo placer única y exclusivamente porque lo estoy recibiendo de Él, y no debido al placer mismo, es que tengo placer. Y entonces acá me enfrento a un problema, que no sé cómo puedo combinar estas cosas. O sea, si pienso en el placer, entonces... Y si pienso en cómo darle satisfacción al Creador, cómo darle placer a Él, entonces pienso en el Creador. Y entonces, ¿dónde es que está puesta mi mente y mi sensación? ¿O está puesta en el placer o está puesta en el Creador? Entonces, acá estoy frente a un problema de cómo es que puedo combinar estas dos cosas juntas. Como si fuera que están en dos lugares que son distintos, que la intención está puesta en el Creador porque en Él se alegrará nuestro corazón, y el placer está dentro del deseo de recibir, que tengo que tener placer, porque si no, ¿cómo voy a poder darle placer al anfitrión? Por lo tanto, el trabajo es un trabajo que es diferente al trabajo que se hace en Galgalta Weinheim, que ahí se hace un trabajo que es como si fuera hecho, que se hace en el mismo lugar, que un niño, como es en nuestro mundo, no puede diferenciar quién es el anfitrión, qué es la intención de otorgar. Asimismo, algo parecido es en la espiritualidad. Y por eso es que tenemos en ese lugar un trabajo que es mucho más difícil, en lo que es el ahab. Y por eso el trabajo en lo que es el Aviut, Bet Gimel y Dalet es un trabajo que es gradual, únicamente luego de que las vasijas de otorgamiento, que son Galgalta Veinaim, pueden estar en lo que es su nivel en una forma permanente. Y entonces empezamos a trabajar con lo que es el ahab. Y el trabajo con el ahab no es permanente. ¿Por qué? Porque no hay un ahab que sea verdadero. ¿Qué quiere decir? Que es en ascenso. ¿Qué eso quiere decir en lo que es mi adhesión al superior? ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con lo que son mis propios kelim verdaderos. Osen, Jotem y P es una virtud tal con la cual no puedo trabajar dentro suyo, sino que puedo únicamente ponerla en relación con el superior, con el Creador, que apego lo que es el placer que yo tengo al superior, y de esta manera en la cual estoy en el superior, lo cual quiere decir por encima de la razón de que todo es para el superior únicamente. Y entonces, de esta manera es que empiezo a sentir en él placer. De que entonces el placer que siento, lo siento en el superior. Se siente dentro de mi deseo de recibir que he elevado al superior. Se siente mi adhesión con el superior, de que yo soy para mi querido y mi querido para mí, de que yo le otorgo a él y él me otorga a mí. Y así, de esta manera es que se corrigen el ahab de aliyah, el ahab de ascenso. Y en lo que es el ahab de yeridá, el descenso, eso va a ocurrir únicamente al fin de la corrección. ¿Por qué? Porque no puede haber hasta el fin de la corrección un deseo de recibir que esté tan adherido, tan entregado al Creador, que sea posible en él, dentro suyo, en sí mismo, recibir con el fin de otorgar. Son cosas que a lo mejor todavía no somos capaces de poder sentirlas, pero avanzamos hacia eso. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que simplemente lo que es el trabajo que se hace en Ahab de Aliyah, de ascenso, es algo que es necesario. ¿Por qué? Porque lo que es Ahab de Yeridá, de descenso, no está en nuestras propias fuerzas. ¿Hay preguntas? Sí. Shai, no está claro.
El ahab son deseos que es imposible usarlos. O sea, ahab son deseos que es imposible usarlos. Rav, depende cómo es que sea. Shai, ahora hemos dicho que hay que elevarlos, que no se pueden usar en su propio lugar. Rav, sí, cierto, sí se dice sí. Shai, pero no está claro. Digamos que tengo el deseo de comerme un bife, que quiere decir que yo lo elevo. ¿Yo me como este bife o no me lo como? Rav, sí. Shai, pero ¿cómo? ¿Tengo prohibido usarlo? Rav, no, vos podés recibir ese mismo placer, pero en condiciones que son especiales. En condiciones especiales. ¿Qué ejemplo es el que tenemos? Shai, la torta con la supamos en el whisky. Rav, por supuesto que eso no nos trae todo el asunto, pero eso quiere decir que hay condiciones especiales en lo que es la sensación del placer para que yo esté entregado, que sea devoto a lo que es el anfitrión, que yo tengo que incluirme en el anfitrión. Tengo que estar inmerso dentro de los kelim suyos. Y entonces es que puedo recibir estos mismos placeres, pero cuando es que estoy dentro suyo, en él. También es como un tipo de confianza, de seguridad, de apoyo. Él me influye, me otorga, me ilumina, y entonces yo hago un ascenso, yo anulo lo que es mi ahab de descenso verdadero. Es decir, me elevo a mí mismo a él. No utilizo todo mi deseo, que no es el deseo que es el verdadero, que es el que va a haber al fin de la corrección. Y de todas formas, lo que es bueno en este método, primero es que no me queda alternativa, ¿no? De que tengo alguna otra posibilidad de algo hacer, sino que la cuestión es que yo, por medio de muchas de estas acciones, por medio de muchos de estos esfuerzos, al fin y al cabo, lo que hago es recibirme todo el whisky. Es decir, el ahab de descensos, vos tenés que recibirlo de una sola vez. Lo que es el placer verdadero en las vasijas que son las verdaderas y con el masaj que es el verdadero. Y no tengo ni una cosa ni la otra, sino que algo aproximadamente así, no el whisky como es que te lo tomarías, y no la torta de la cual puedes tener placer de ella, y no la relación con el anfitrión, que es verdadera de acuerdo a eso. O sea, ¿qué es lo que vos decís sobre el anfitrión? No, esto lo tengo prohibido, esto no puedo, a lo mejor voy a agarrar un poquito de algo. O sea, todo es algo que está así. Pero eso te ayuda a vos por lo menos a estar seguro en qué es lo que podés recibir con el fin de otorgar. Shai, hasta ahora hemos trabajado con un masaj que ha calculado cuándo puede recibir, y entonces ha recibido del P hacia abajo, es decir, dentro del toj. Y acá hay como un nuevo tipo de calculación. O sea, si estos ascensos de los cuales se habla, es como si son un nuevo tipo de calculación para trabajar con el deseo, con los deseos que existen dentro mío. O sea, no es el masaj clásico, sino que es algo diferente, de acuerdo a lo que usted está describiendo. O sea, es como si fuera que es un masaj que está adaptado a lo que son los mundos de Bia. Raf, no entendí. Shai, nosotros hablamos acá de un nuevo tipo de calculación. Raf, por supuesto. Shai, ¿qué es el nombre de esta calculación? ¿Cómo se lo llama? ¿Habdaliyah? Raf, Habdaliyah, sí. Shai, ¿ese es el nombre que tienen estas calculaciones? Raf, sí. Hay acá una clave, o sea, que yo no me quedo en Katnut, que es Galgalta Beinaim, y yo no paso a Gadlut, grandeza, que es el trabajo con todos mis kelim, mis vasijas, sino que estoy en una situación entre y entre, o sea, es una situación intermedia, donde me elevo a mí mismo al superior, que es también como un tipo de Katnut, de pequeñez, cuando es que yo me elevo al superior, ¿cierto? O sea, yo me empequeñezco a mí mismo y me anulo y me elevo a mí mismo al superior. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando yo me elevo, utilizo mis propias vasijas de recepción. ¿Y cómo puede ser que yo me eleve al superior utilizando lo que son mis vasijas de recepción? Y acá, por supuesto, de que yo no utilizo lo que son todas mis vasijas de recepción, todos mis kelim, sino que anulo una parte de ellas, que eso es lo que es la malhut verdadera, y únicamente la malhut que se incluye, como lo que dijimos de la torta con el whisky,
whisky, la sopa en el whisky. Vamos a hablar más sobre ello y va a quedar más claro. Se va a entender un poco más. Pregunta, cuando hay una hub de ascenso, no entendí, el Galgalta Beinaim del superior se encuentra dentro del inferior, ¿no? Raf, no entiendo qué es lo que está diciendo. Pregunté, no entendí lo que es el Ahab del inferior, el que asciende, o Raf, Ahab asciende a Galgalta Beinaim. Por eso que se llama Ahab de Aliyah, de ascenso. Yo no uso lo que es Osen, Jotem y P, o Sat de Binah, Senan Perimal Jot en su propio lugar, como que ellos son. O sea, no hay acá ascensos y descensos en la espiritualidad, sino que no en los propios Kelim, no en la viud que tienen, sino que yo los uso a ellos mismos en lo que es su inclusión, en la inclusión que tienen en lo que son los kelim, las vasijas de otorgamiento. Tenemos en general que entender cómo es que pasa en la espiritualidad lo que es la inclusión entre las vasijas. ¿Por qué? Porque todas las correcciones, todos los tikkunim, todas las rupturas, todo es por medio de la inclusión. Por medio de la inclusión, ¿cómo es que puede ser que vos le pases lo que son cualidades de una situación a otra? Únicamente por medio de la inclusión, de que hay una renuncia sobre una y una renuncia sobre la otra, y hay una inclusión entre ambas, y entonces de esta manera pasan cualidades de una a la otra, o se suman partes de una a la otra. Entre ellas hay como si fuera un nuevo tipo de orden, por ejemplo, Gadlut del primer tipo, donde Galgalta Beinaim del inferior se suman a lo que es el Ahab del superior. Y más y más. Es decir, la inclusión es, ahí está toda la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos finalmente incluirnos en el superior, incluirnos en el Creador hasta tal punto que por medio de la inclusión que recibamos de Él, cada vez cualidades que sean nuevas, y absorberlas, adquirirlas de esta manera, y luego de eso que pasen a ser nuestras, que no sean propias, que podamos relacionar estas cualidades con Él y ordenarme a mí mismo de acuerdo a esas mismas cualidades, de cómo es que ahora me ordeno a mí mismo, no de acuerdo al deseo de recibir que tenía, sino de acuerdo al deseo de otorgar que he recibido como consecuencia de la inclusión. Es un medio que es muy, muy importante. ¿Estamos? Sí. Pregunta, ¿se puede decir que la inclusión entre dos partsufim es equivalencia de forma? Raf, inclusión puede haberla de acuerdo a la equivalencia de forma también, pero también la puede haber a partir de que uno se restringe a sí mismo y por lo tanto se incluye en el otro. Depende de qué, como el feto dentro del vientre materno, entonces se anula a sí mismo. No de que no tenga nada, tiene el deseo de recibirlo, tiene todo, pero se anula a sí mismo, pasa a ser cero, entonces puede estar dentro del superior. Y después, poco a poco, va recibiendo del superior todo tipo de fuerzas y entonces se abre a sí mismo cada vez más y más. ¿Pero qué quiere decir que se abre a sí mismo? Lo que hace es absorber de su madre. Entonces, su deseo de recibir, o sea, el deseo de recibir es suyo, pero la estructura con la cual está armado es de acuerdo a lo que es su mamá. O que la estructura también le es propia, de acuerdo a lo que son sus mismos regimot, pero que recibe de su madre luces. Acá vamos a aprender qué tipo de acciones son las que hay. Terans, Gar y Sat de Binah, entre ellos hay un límite, sí le dice Raf. Terans, ¿cómo es que el ascenso pasa? Raf, por medio de la luz que reforma, ¿qué? ¿Eso es lo que querés preguntar? Terans, no, yo lo que quiero preguntar, ¿cómo es que la Ahab de ascenso, cómo es que pasa?
Rafa, ya enseguida lo vamos a aprender. Por supuesto que la hub de ascenso es por medio de la luz que reforma, o sea que recibe desde lo alto una fuerza, esa fuerza le da lo que es la importancia del superior y entonces puede pedir, puede demandar y puede ascender al superior. כן. Sí. רב, הרווח Pregunta, la ganancia, ¿qué es lo que hay en el hub de ascenso? Es relativa en relación a cómo es que las vasijas trabajaron anteriormente, es que las vasijas tienen que anularse y entonces se puede hacer un trabajo de otorgamiento. ¿Qué quiere decir hacer un trabajo de otorgamiento en el propio lugar? O sea, yo quiero entender qué es lo que el sistema gana o qué es lo que el inferior gana cuando hay una hub de ascenso y no el trabajo como se hacía anteriormente. Raf, el hub de ascenso es que el superior se desarrolla y le permite al inferior ascender al superior. El hub de ascenso, ¿vos te referís al superior? Que el inferior, o sea, el Galgalta Veinam están adheridos a la hub y que lo eleva. O que el Parzuf por sí mismo está en Galgalta Veinam y quiere desarrollar su hub. ¿A eso te referís? Pregunta, no, el segundo. Raf, eso ya lo vamos a aprender. Eso te están preguntando de algo que está por venir. ¿Qué es lo que nos dice acá? La clarificación del tema del ascenso de los mundos, de que ahora nosotros por medio de que activemos el Ahab vamos a provocar lo que es el ascenso de los mundos. Dale. 166. Por lo tanto, en total hay 3 ascensiones para completar los mundos en los 3 niveles que le faltan, que son Neshama, Hayá y Ejida. Y estas ascensiones dependen del elevamiento del man por parte de los de abajo. La primera ascensión ocurre cuando los de abajo elevan man desde la Bejiná de Oviud de Bejiná Bet. En ese momento son preparados a Hab del nivel de Binah y Neshama con respecto a las 10 Sefirot del segundo tipo, es decir, de la iluminación de Shuruk. Estos Mojin brillan sobre Sat y también sobre los Gufim, como en los Parzufim de Ak, cuando la totalidad que existe en las 10 Sefirot, en las Rashim de los Parzufim de Ak, atraviesa y se extiende también hacia los Gufim. Repetimos, por lo tanto, en total hay 3 ascensiones para completar los mundos en los 3 niveles que le faltan, que son Neshama, Hayá y Ejidá. Y estas ascensiones dependen del elevamiento de man por parte de los de abajo, de los inferiores. La primera ascensión ocurre cuando los de abajo elevan man desde la Bejiná de Aviut de Bejiná Bet. En ese momento, Ahab del nivel de Bin y Neshama son preparados con respecto a las 10 Sefirot de segundo tipo. Estos Mojim, es decir, el punto de Shuruk. Estos Mojim brillan también sobre Sat y los Gufim, como en los Parzufim de Ak, cuando la totalidad que existe en las 10 Sefirot en las Rashim de los Parzufim de Ak atraviesa y se extiende también hacia los Gufim. 167. Resulta que cuando estos mojen pasan a través de los Parzufim de Atzilut, cada uno de los 5 Parzufim de Atzilut recibe mojen de Binah y de Neshama, llamada mojen de Sak, que también ilumina con Gar a sus Parzufim, como en Ak. Por lo tanto, se considera entonces que crecen y ascienden y que se visten en los 5 Parzufim de Ak en la medida del mojen que han alcanzado. Rav, sobre lo que se pide corrección, se recibe la luz que despierta lo que es el Ahab de Aviut Bet, y entonces por medio de eso se llega a lo que es Gadlut. Gadlut en lo que es el punto de Shuruk. Y ahora se hacen Nefesh, Ruach y el agregado de Neshama. Seguimos con la lectura. 168. De este modo, cuando el Parzuf Atik de Atzilut obtiene estos mojen de Binah,
asciende y se viste en el Parzuf Bina de Ak, opuesto que está frente al nivel de Sak del Parzuf Galgalta de Ak, del cual recibe su Bejiná Neshama de Yehidá de Ak, que también brilla sobre sus Sat. Y cuando los Mojin llegan al Parzuf Arehanpin de Atzilut, este asciende y se viste en el Rosh de Atik en forma fija, que está frente al nivel de Sak del Parzuf Ab de Ak, del cual recibe también Neshama de Hayat de Ak, que brilla sobre sus Sat. Y cuando los Mojin llegan al Parzuf Abba Beima de Atzilut, estos ascienden y se visten en el estado constante de Gar de Arehanpin, que está frente al nivel de Bina del Parzuf de Sak de Ak, del cual reciben Bejiná Neshama de Ak, que también brilla sobre sus Sat. Y cuando estos Mojin llegan a Isutis, son de Atzilut, estos ascienden y se visten en el estado constante de Abba Beima, que está frente a Bina del Parzuf Mai Bon de Ak, del cual reciben las Bejinot Neshama de Nefesh Ruach de Ak. Entonces los Naran de Tzadikim, de los justos, reciben Mojen de Neshama de Atzilut. Y cuando los Mojen llegan a los Parzufim del mundo de Briá, el mundo de Briá asciende y se viste en la Nukva de Atzilut, de la cual recibe Nefesh de Atzilut. Y cuando los Mojen llegan al mundo de Yetzirah, este asciende y viste el mundo de Briá permanente, del cual recibe Neshama y Gar de Briá. Y cuando los Mojin llegan al mundo de Asiá, este asciende y se viste en el mundo de Yetzirah, del cual recibe Mojin de Vak de Yetzirah. Así hemos explicado la primera ascensión que obtuvo cada Parzuf de Abiyá por medio del man de la Bejiná Bet que elevaron los inferiores. Raf, todos han alcanzado lo que es el nivel de Neshama, que en realidad viene de Bina de Galgalta, de Sak de Galgalta. ¿Por qué? Porque Nefesh Ruach ya lo habían recibido de Galgalta en lo que es Kadnut, pequeñez. Y ahora que quieren recibir Gadlut, entonces eso es lo que les pasa. ¿Se entiende? Escuchan un poco. Yo, por supuesto que valoro el tiempo en el que estamos, lo considero. O sea, es un tiempo en el cual están todos así, que todos pueden trabajar con la mitad de la cabeza y también así con el corazón. Es un tiempo que es especial. Ya van a sentir todavía más, así, año tras año. Sigamos adelante. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo. Es decir, lo que es el alcance del nivel de Sak, luego de que se alcanza Galgalta Veinaim, que es Nefesh Ruach, y luego de Nefesh Ruach, que es lo que tenemos Neshama, el nivel de Sak, de Binah. Entonces, cuando tenemos el ascenso de Man, entonces este ascenso despierta a todos los Parzufim, al fin y al cabo, a que asciendan en un nivel, en un grado, y entonces lo que resulta es que si antes se vestían sobre lo que es Nefesh Ruach de Galgalta, ahora también se visten sobre lo que es Neshama de Galgalta, lo que es el nivel de Sak de Galgalta, y de ahí es donde se nutren todos los Parzufim de abajo hacia arriba, incluyendo los mismos mundos de Bia, y que todos ascienden en un grado hacia arriba, hacia adelante. ¿Qué? Itai. ¿Dónde es que los inferiores están? Raf, ¿qué inferiores? Itai, los inferiores que ascienden Man. Raf, dentro de esos mundos, sino ¿dónde es que tenés un lugar para los inferiores? ¿Dónde? ¿Por debajo del Sium? Y puede ser también de que elevan mundos inferiores a ellos. ¿Qué quiere decir que los inferiores están dentro de los mundos?
Raf, las Neshamot, las almas. Si vos estás preguntando quién es que estimula, despierta estos ascensos, hay ascensos que son por medio del despertar desde arriba, que es lo que se llama los sábados y los días festivos, que hay un mecanismo de ese tipo desde arriba. Todavía no lo hemos aprendido, que hay un sistema que se llama el despertar desde arriba, que hay ascensos en lo que son los mundos como en general. Hay un montón de acciones que empiezan desde arriba. Y muchas acciones, o sea, se puede decir que todas las acciones empiezan desde arriba, pero hay acciones también que terminan también en eso. O sea, que todo es activado desde arriba. Y están aquellas que una parte son desde arriba y una parte desde abajo, donde el inferior tiene que dar una reacción, hay oraciones especiales luego de que ha recibido un despertar desde arriba. Acciones especiales. Y hay aquellas acciones que se las debe empezar desde abajo. También acciones las cuales las empezamos desde abajo son acciones que tienen una raíz en lo alto, pero puede ser que no sintamos esas raíces, pero todo empieza desde arriba. O sea, todo va de acuerdo a lo que es un plan, únicamente de acuerdo a un plan. Pero depende hasta dónde es que somos conscientes o no lo somos. Pregunta, usted ha dicho que las almas que elevan man se encuentran en los mundos. ¿El alma se encuentra en todos los mundos o se encuentra en un lugar dentro de lo que es el sistema? Raf, está Naran de los justos que activan para quien lo tiene, que ellos activan a todo el sistema. Son kelim que están rotos en lo que es el sistema de Adam Rishon, que quieren ascender, quieren corregirse, que en ellos se despiertan chispas y que como resultado de las chispas se despiertan y quieren alcanzar, quieren llegar, quieren... No entiendo, o sea... Itai, ahora entendí con lo que sumó de Adam Rishon, estaba confundido. Ahora una última pequeña pregunta. Rav, si vos estás hablando de alguien que despierta desde abajo, por supuesto que son las vasijas que están rotas de Adam Rishon. O un despertar desde arriba, que eso es ya desde lo alto, pero también desde arriba. No tenemos ascensos ni descensos. O que eso sea para la construcción del sistema anteriormente al hombre o para despertar al hombre. Y ya antes de que hablemos de Adam Rishon estaba confundido. Otra pregunta sobre lo que es el mundo de Asiá que asciende. ¿Queda ahí un lugar entonces vacío? Raf, cuando el mundo asciende, o sea, en lo que es este ascenso de los mundos, en lo que es el primer ascenso de los mundos, sí, le dice Raf, Itai, entonces queda un lugar libre en lo que es el mundo, en el lugar del mundo de Asiá. Raf, sí. Vos podés ver eso en lo que es el libro Ailán. Sí, ¿quién está ahí al final? Pregunta, ¿qué quiere decir que el mundo inferior se viste sobre un mundo que es superior a él permanentemente? Raf, lo que hace es ocupar el lugar. Ocupa un lugar permanente que tiene el mundo superior. Pero no que asciende permanentemente. Pregunta, ¿se viste sobre el Vak? Por ejemplo, está escrito que Asiá se viste sobre Vak de Yetzirah. Rav, no importa sobre qué, yo estoy hablando en principio. O sea, como principio el mundo asciende
y se ubica en un lugar donde estaba un mundo que es distinto. Y ahora asciende a lo que es ese lugar. A ese lugar eso no quiere decir que ahí no haya nada, que ese lugar haya permanecido vacío. No hay desaparición en la espiritualidad, sino que si yo asciendo a un cierto lugar, en ese lugar, ahí se queda el que estaba y yo asciendo ahí también. Pregunta, ¿cómo quiere decir, cómo puede ser que asciende y se viste sobre la situación de Katnut, del superior? Eso, o sea, de acuerdo a lo que yo entendí. O sea, que se viste sobre Vak de Yetzirah, por ejemplo. Entonces, ¿qué eso es lo que quiere decir? ¿Cómo se completa a sí mismo con lo que es el segundo tipo por medio de esta vestimenta? No sé qué es lo que estoy preguntando. Raf, mostrame dónde es que eso está escrito. Ustedes hablan así... ¿En qué punto es? A ver. En 168. Yo voy a leer 168, dice Raf. De este modo, todos ponen el dedo en el libro. De este modo, cuando el Parzuf Atik de Atzilut obtiene estos mojin de Binah, asciende y se viste en Parzuf Binah de Ak, que está frente al nivel Sak del Parzuf Galgalta de Ak. Ahí donde está la Bina verdadera, en lo que es Sak de Galgalta, de Ak, del cual recibe Neshamat y Yehidá de Ak, que todo el Parzuf de Galgalta es Yehidá. Él se viste sobre lo que es Sak de Galgalta y entonces recibe Bina de Yehidá, que también brilla sobre sus Sat. Y cuando los mojen llegan al Parzuf Arehampin de Atzilut, este asciende y se viste en el Rosh de Atik del estado fijo, que está frente al nivel de Sak del Parzuf Ab de Ak. Y así con cada uno. Y entonces los 5 Parzufim de Atzilut se visten sobre lo que son los Sagim de los Parzufim que son superiores a ellos. O sea, hacen un ascenso, cada uno al nivel que está por encima suyo en un grado, que estaban en el nivel de Ma y Bon y ahora ascienden al grado de Sak. Sí, pregunta. Está escrito cerca del final. 7 líneas más abajo. Y cuando los mojin llegan al mundo de Asia, los visten a Yetzirah y reciben mojin de Vak de Yetzirah. Yo lo que estoy preguntando, ¿cómo puede ser que se vista sobre lo que es el estado de Katnut, del mundo superior? Y nosotros decimos que hay un ascenso del segundo tipo, que hay un ascenso desde que pasa con esto de Katnut a Gadlut. Raf, sí, pero es Gadlut en Aliyah, en ascenso. No es su Gadlut, su grandeza propiamente dicha, sino es que ha recibido una fuerza desde arriba y ha ascendido a lo que es su superior. Y ahora se pone en el lugar del superior, se posiciona en lo que es el lugar del superior. Pregunta, ¿y eso se llama Gadlut? Rav, es Gadlut, pero no se puede en una forma diferente recibir Gadlut. Gadlut en lo que es su propio lugar lo va a tener en el fin de la corrección únicamente. No hay Gadlut antes de eso. Hola. Sigamos. 169. La segunda ascensión se lleva a cabo cuando los de abajo elevan man a partir de la viud de Bejina Gimel. En ese momento se clarifican los ahab del nivel de Jogma y Jaya con respecto a la conclusión de las 10 sefirot del segundo tipo. Estos mojen brillan también sobre las Sat y los Gufim como los Parzufim de Ak. Y cuando los mojen pasan a través de los Parzufim de Abia, cada Parzuf asciende y crece por medio de ellos de acuerdo con los mojen que ha alcanzado. Repetimos 169. La segunda ascensión se lleva a cabo cuando los de abajo elevan man a partir de la viud de Mejina Gimel.
En ese momento se clarifican los ahab del nivel de Jokma y Hayá con respecto a la conclusión de las 10 sefirot del segundo tipo. Estos mojin brillan también sobre las sat y los gufim, como en los parzufim de Ak. Y cuando los mojin pasan a través de los parzufim de Abiyá, cada parzuf asciende y crece por medio de ellos, de acuerdo con los mojin que ha alcanzado. Rav, como de costumbre, la mecánica es muy simple. Cuánta luz que reciben, entonces pueden ascender. De acuerdo al ascenso que tienen, están dentro del superior, reciben del superior lo que en el superior hay. O sea de Ak, o de Sak, o de Ap, o de Ejidá. Depende en qué lugar, en qué grado del superior es que se visten. Vamos a seguir leyendo y si necesitamos vamos a volver atrás. 170. De esta forma, cuando los mojin llegaron al Parzuf Atik de Atzilut, este ascendió y se vistió en las gar del Parzuf Jokma de Ak, llamado Ap de Ak, que se encuentra frente al nivel Ap de Galgalta de Ak, del cual recibe la luz de Hayá de Yehida. Y cuando los mojin alcanzan el Parzuf Arehampin de Atzilut, este asciende y se viste en Gar de Sak de Ak, que está frente al nivel de Ap del Parzuf de Ap de Ak, del cual recibe la luz de Hayá de Ak. Y cuando los mojin alcanzan los parzufim de Abba Veima de Atzilut, estos ascienden y se visten en el estado de Gar de Atik permanente, que está frente al nivel de Ap de Sak de Ak, del cual recibe la luz de Hayá de Neshama de Ak, que también brilla sobre las Sat y los Gufim. Y cuando los mojin alcanzan Yisut de Atzilut, ascienden y se visten en el estado constante de Gar de Arehampin, que está frente al nivel de Ap de Ma de Ak, del cual reciben la luz de Hayá de Ma de Ak. Y cuando los mojin alcanzan a Son de Atzilut, estos ascienden a Gar de Abba Veima, que están frente al nivel de Ap de Bon de Ak, del cual reciben la luz de Hayá de Bon de Ak. Además reciben las Neshamot de los justos de Son. Y cuando los mojin alcanzan el mundo de Briá, asciende y se viste en Seranpin de Atzilut, del cual recibe Ruach de Atzilut. Y cuando los mojin alcanzan el mundo de Yetzirah, Yetzirah asciende y se viste en la Nukva de Atzilut y recibe de ella la luz de Nefesh de Atzilut. Y cuando los mojin alcanzan el mundo de Asiyah, este asciende y se viste en el mundo de Briá, del cual recibe Gar y Neshama de Briá. En ese momento el mundo de Asiyah es completado con las enteras Naran de Briá. De este modo hemos explicado la segunda ascensión de cada uno de los parzufim de Abiyá que ascendieron y que crecieron por medio del man de Bejina Gimel, que habían elevado los Naran de los justos. Rav, vamos a ver el dibujo número 8. ¿Dónde es que está? Está en la página 377. Podemos ver también lo que hay antes. Miren el dibujo número 1. Acá lo tenemos claro, ¿no? Está Galgalta Abzak. Por supuesto que hay todo tipo de agregados adentro. Todo tipo de cosas en las cuales todavía no estamos, que todavía no hemos estudiado ese capítulo, pero
de la división que hay acá, pero de todas formas es Galgalta Abzak lo que hay. En lo que es el segundo dibujo, tenemos lo que es el vestirse de los Partzufim. El dibujo número 3 es ya el mundo de Atzilut en relación a lo que es el mundo de Ak. Es lo que es su situación. Está escrito ahí lo que es el estado permanente de los 5 Partzufim de Ak de Atzilut, que no pueden ser menos que ellos. O sea, que no se pueden empequeñecer, no puede ser menos que eso. Y por eso acá vemos que todo el mundo de Atzilut se viste frente a Ma, de lo que es el Parzuf de Ak. Y por eso tiene que tener 3 ascensos para completarse a sí mismo. El nivel de Ma, o sea que tiene que alcanzar lo que es el nivel de Sak, de Ab y de Galgalta. Lo que es el dibujo número 4 es el alcance del nivel de Neshama, que es cuando asciende. Podemos ver cómo es que pasa con el Parzuf, el último Parzuf. ¿Estamos en qué dibujo? En el 8. Los 5 Parzufim de Atzilut y los 3 mundos de Bia después de que alcanza Jaya, como es que ahora hemos aprendido, de que asciende y se viste en el nivel de Ab de Galgalta. El nivel Sak de Galgalta es el dibujo 7 y el nivel de Yehida es el dibujo número 9. La gráfica número 9. Vamos a volver a donde estábamos. ¿Dónde es que estábamos? Terminamos con el 170. Entonces pasamos al punto 171. La tercera ascensión ocurre cuando los de abajo elevan man desde la viud de Bejina Dalet. En ese momento se selecciona el ahab del nivel de Keter de Ejidá con respecto a la terminación del segundo tipo de las 10 sefirot. Estos mojin brillan también sobre las Sat y sus Gufim, al igual que en los Parzufim de Ak. Y cuando estos mojin atraviesan los Parzufim de Abia, cada Parzuf asciende, crece y se viste en su Parzuf superior de acuerdo con la medida de ese mojen. Rav, recibir mojen, llenarse a sí mismo o ascender al superior es lo mismo. Es decir, es igual. Seguimos adelante. Continuamos con la lectura 172. De esta forma, cuando los mojen alcanzan el Parzuf Atik de Atzilut, este asciende y se viste en las gar del Parzuf Galgalta de Ak y recibe de allí luz de Yehida. Y cuando los mojen alcanzan el Parzuf Arehanpin de Atzilut, este asciende y se viste en las gar del Parzuf Ab de Ak y recibe de allí la luz de Yehida de Jaya de Ak. Y cuando los mojen alcanzan el Parzuf Abba Beima de Atzilut, Abba Beima ascienden y se visten en gar de Sak de Ak y reciben de allí la luz de Yehida de Neshama de Ak. Y cuando los mojen alcanzan el Parzuf Yisud, ascienden y se visten en gar de Ma de Ak y reciben de allí la luz de Yehida de Ma de Ak. Y cuando los mojen alcanzan son de Atzilut, estos ascienden y se visten en gar de Bon de Ak y reciben de allí la luz de Yehida de Bon de Ak. Y entonces la Narán de los Tzadikim, de los justos, reciben
de Son de Atzilut, la luz de Yehidá. Y cuando los Mojen alcanzan el mundo de Briá, ésta asciende y se viste en el Parzuf Yisud de Atzilut y recibe de allí Neshama de Atzilut. Y cuando los Mojen alcanzan el mundo de Yetzirá, ésta asciende y se viste en el Parzuf Seranpin de Atzilut y recibe de allí Bejinat Ruach de Atzilut. Cuando los Mojen alcanzan el mundo de Asiyá, esta asciende y se viste en la Nukva de Atzilut, de la cual recibe la luz de Nefesh de Atzilut. Acá está el mismo proceso en lo que son todos los ascensos. ¿Quieren volver a leer? Leo otra vez. Es lo mismo. De la misma manera. 172 lee, repetimos la lectura. De esta forma, cuando los Mojen alcanzan el Parzuf Atik de Atzilut, este asciende y viste las gar del Parzuf Galgalta de Ak, de las cuales recibe la luz de Yehidá. Y cuando los Mojen alcanzan el Parzuf Arehampin de Atzilut, este asciende y viste las gar del Parzuf de Abdeak, de las cuales recibe la luz de Yehidá de Hayat de Ak. Cuando los Mojen alcanzan el Parzuf Ababeima de Atzilut, estos ascienden y visten a las gar de Sak de Ak, de las cuales reciben la luz de Yehidá de Neshama de Ak. Cuando los Mojen alcanzan el Parzuf Yisud, estos ascienden y visten las gar de Ma de Ak, de las cuales reciben la luz de Yehidá de Ma de Ak. Cuando los Mojen alcanzan Son de Atzilut, estos ascienden y visten a las gar de Bon de Ak, de las cuales reciben la luz de Yehidá de Bon de Ak. Entonces, Narán de los tzadikim, de los justos, reciben de Son de Atzilut la luz de Yehidá. Y cuando los Mojen alcanzan el mundo de Briá, ésta asciende y viste al Parzuf de Yisud de Atzilut, del cual recibe Neshama de Atzilut. Y cuando los Mojen alcanzan el mundo de Yetzirá, este asciende y viste el Parzuf Seranpin de Atzilut, del cual recibe Bejinat Ruach de Atzilut. Cuando los Mojen alcanzan el mundo de Asiyá, este asciende y viste la Nukva de Atzilut, de la cual recibe la luz de Nefesh de Atzilut. Raf, ¿está todo bien? Es de la misma manera. Después de que alcanzan Nefesh, Ruach, luego alcanzan Neshama, Hayá, Yehidá. Son los mismos 13 grados que todos tienen que ascender. O sea, la escala no cambia y por eso el ascenso actúa sobre todos. Acá la cuestión únicamente es quién se viste sobre quién, pero todos alcanzan o lo que es un agregado de Neshama, o de Hayá, o de Yehidá. Porque en total, ¿qué es lo que hay? Galgalta Beinaim. O sea, no hay acá tanto con qué estar confundiéndose. O sea, cuando se habla hay un montón de palabras cuando se lo dice, pero lo que hay en total es Galgalta Beinaim en el Parzuf, y lo que va a conseguir es Neshama Hayá Yehidá, lo que es su ahab, pero no es el ahab de descenso, el verdadero, sino lo que es un ahab de ascenso, que así es como se llama. Y debido a que no puede usar su propio deseo de recibir en una forma directa de lo que es recibir para otorgar, sino que puede usarlo en cuanto que se incluye en el superior. En ese sentido, que puede recibir con el fin de otorgar. O sea, cuando es que está en el superior. Esos son todas nuestras correcciones hasta el fin de la corrección. Entonces es Vak con respecto a lo que es la hab de descenso. O sea, en el ascenso recibimos Vak en relación a lo que es el descenso, y cuando recibimos inclusive en lo que es el hab de descenso, también eso va a ser Vak en comparación a lo que es el Raf Pa'alim Mikatziel, donde vamos a recibir en el corazón de piedra, y entonces va a ser Vak también en relación a la circundante, que de donde todos nos nutrimos, pero un poquito, en lo que es una pequeña iluminación, y así es
vak en relación a una segunda vak y a otra tercera vak, y así es como se van corrigiendo de acuerdo a lo que son estos tres ascensos. Esos ya no son ascensos en lo que son los grados, sino en lo que es la esencia de lo que se recibe. O luz circundante en lugar de la interior, o ahab de descenso, pero de todas formas no es un ahab que es verdadero, porque el ahab verdadero incluye lo que es el corazón de piedra, y así es como hacemos todavía más ascensos. ¿Cómo Vak y con Atik viste sobre Gar de Galgalta de Ak? Y Arihanpin viste. Hemos estudiado que no es importante dónde es que esté, sino que recibe por medio de todos los partsufim de Ak. ¿Se acuerdan? Estudiamos ayer o antes de ayer. Nif. Yo pensé que vos decís que no estudiamos, no te acordás. Está bien, dale. Aprendimos. Busquen dónde es que está. Estudiamos que inclusive cuando es que Atik recibe de Galgalta, pero recibe por medio de los partsufim. Eso lo aprendiste, ¿te acordás? Y así también todos los partsufim, o sea, cada uno de los partsuf que está en el mundo de Atzilut recibe de el partsuf que está frente a suyo, en lo que es el mundo de Adam Katmon, pero lo que recibe tiene que pasar por todos los partsufim de Ak hasta que le llegue a él. ¿Sí? ¿Cierto? Listo, entonces. Eso es lo que es. De eso que en relación era lo que vos preguntaste, ¿no? No, por supuesto que está claro que recibe a través de todos los partsufim, pero la escala de los grados no cambia, eso es la regla. sí, pero recibe Gar de Galgalta, de Rosh Galgalta. No, repetimos de nuevo. Cuando llega el Mohin o el Partzuf Atik de Atzilut, se viste de nuevo al Partzuf de Galgalta de Ak. ¿Qué puede haber más que eso? Y eso se llama Hab de ascenso. ¿Qué se exige más de eso? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Le falta tomarse el whisky sin la torta. Y eso está en la inclusión en el superior, en lo que es en las vasijas del superior. Y entonces así como ahora está recibiendo, es que es algo por completo diferente, salvando las diferencias. O sea, pero es como, por ejemplo, cuando lo que es una persona mayor que alza a un chico sobre sus brazos y entonces el chiquito siente que está seguro y que es fuerte, que tienen que apoyarse y demás, pero no son sus propias vasijas, ha ascendido ahí. O sea, ha recibido una luz desde arriba que lo elevó al grado del superior. Y cuando está dentro del superior, entonces siente el ascenso. Ahora, el hecho de que haya recibido una luz desde arriba y lo haya elevado al superior, eso no es ningún tipo de defecto, sino que siempre es así. Siempre recibimos una fuerza que viene de arriba. Pero el hecho de que no lo haga en su propio lugar, sino que lo haga en ascenso, eso constituye un gran defecto todavía. ¿Por qué? Porque no usa lo que son sus propias vasijas, que son las verdaderas, sino que se incluye en el superior. No es él por sí mismo, no es su propio grado. Su nivel es descender a lo que es su propio lugar, no estar vistiéndose arriba y ahí hacer algo, sino que esa vestimenta es correcta y apropiada porque aprende, recibe fuerzas, se ordena a sí mismo, se da una forma, pero después tiene que descender y hacer exactamente lo mismo en su lugar. Habla aquí sobre la recepción de Mohin. ¿Qué Mohin recibe en Mahab de descenso después o en la próxima etapa? Los verdaderos que son los suyos. Los mojen verdaderos. Vos estudiás en el colegio, en la universidad, en todo tipo de lugares, todo eso es ahab de aliyah, de ascenso. Vos lo que haces es aprender y recibir fuerzas y conocimientos y todo tipo de cosas, pero es en el superior, de lo que las personas saben, lo que han reunido para vos y que ahora te lo están brindando. Pero después vos tenés que descender a tu propio lugar y ordenarlo eso y
formarte a vos mismo. Abajo, únicamente cuando es que estés abajo es que vos podés sumarla a la creación. Cuando vos subís arriba, te incluís en el superior, es el superior quien está trabajando sobre vos. Es como nuestro mundo, así pasa, que te dan un apoyo, personas que son inteligentes y sabias, te apoyan y te enseñan. Entonces, eso no se llama de que vos te corrijas a vos mismo, sino que vos te incluís, vos te anulás a vos mismo para poder recibir de ellos. Pero, sin embargo, eso no son tus propios tikkunim, correcciones. Sí, Shai, dale. Ahab de ascenso depende del Mander inferior. Sí. Ahab de descenso es la reacción del superior que le da la corrección completa después. Del Ahab de descenso todavía no hablamos. Primero que nada, no hay Ahab de Yeridá, de descenso, vamos a decir así. Se puede decir así, que después de eso desciende, pero no es un Ahab de descenso. Yo te voy a decir cuál es la cuestión. Yura, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué te pasa? No escucho. Que la cámara se mueve. Se voló la cámara. Eso es un asunto tuyo. Eso, que es cierto que es un asunto tuyo. Ahora, ¿qué es lo que es el Ahab de descenso? El Ahab de ascenso es que el superior da fuerza. Me da fuerza y que yo me elevo a lo que es su grado, su nivel. Ahora, ¿qué es el Ahab de descenso, de Yeridá? ¿Que yo qué? ¿Recibo de él el Ahab y bajo? ¿Cómo eso puede ser? ¿Que yo recibo del superior fuerza y que lo que hago es bajar mi propio Ahab? Entonces yo ya estoy usando vasijas que de esa manera es como pasó la ruptura. O sea, hasta el fin de la corrección no tenemos algo así, que sea Ahab de descenso. Pero vamos a ver qué es lo que es, si es un despertar desde arriba o ascensos y descensos que hay en el Shabbat, en el sábado, ya lo vamos a aprender, pero en realidad tenemos prohibido ocuparnos con lo que es el Ahab de Yeridá, de descenso, porque eso quiere decir que yo uso empiezo a usar mis vasijas de recepción como ellas mismas son, y ya eso ya me llevó una vez a la ruptura, ¿no? Es decir, que lo que nosotros hacemos, ascendemos, nos elevamos al superior, y ahí es donde todo se acumula. Otra pregunta con relación a nuestro estudio. Describe aquí un sistema que para mí me parece, aunque al parecer es simple, hay un mecanismo aquí, pero no puedo comprenderlo, no puedo entenderlo, la relación entre todo el Ahab de ascenso y el mundo de Ak. Hay una relación, uno recibe, entonces recibe el otro, uno se asciende y recibe el otro. ¿Por qué dejamos de dibujar? Porque me parece que el dibujo nos ayudaría a comprenderlo mejor. Yo en este curso del prefacio no quiero tanto estar dibujando, sino que lo que yo espero es que ustedes se pasen a captar esto en una forma que sea más con las sensaciones. O sea, inclusive, aunque vos te los describas esto sin el dibujo. O sea, tenés 5 parzufim que son Galgal, Ta'ab, Sak, Ma y Bon. Tenés también los 5 parzufim de Atzilut. Que a ellos le falta, a cada uno de estos parzuf, le falta lo que es el nivel de Ahab. Lo que tienen es únicamente Galgalta Beinaim. Entonces vos tenés que sumarles a ellos Kelim, vasijas, que son los Kelim Bet, Gimel y Dalet de Aviut, o Saak, Ab y Keter, en lo que es el alcance.
O sea, está claro, ¿no? Ahab. Ahab, el Ahab, ¿qué le falta? Y entonces lo que hacemos en lo que es nuestro trabajo, en lo que es el trabajo de las Neshamot, de las almas, lo que hacemos es elevar man y queremos correcciones. Y entonces la luz superior nos eleva a esos mismos lugares con los mundos y entonces ascendemos a un nivel en el cual podemos vestirnos a nosotros mismos sobre Galgalta, Ap, Sak, Ma, Bon, de acuerdo al ascenso que haya. ¿Qué es lo que falta? Tenés 5 parzufim de Ak, que es como si fuera un instrumento de medida, donde ahí está todo, tanto las luces como los kelim. Y vos lo que tenés que hacer tenés que hacer todos los ascensos para vestirte sobre ellos. Entonces el mundo de Atzilut está por entero en lo que es Nefesh y Ruach, y vos tenés que hacer de ellos también Neshama, Hayá y Ejida, y entonces va a ascender y se va a vestir sobre lo que es el mundo de Adam Katmon, y las almas que despiertan a Atzilut para que asciende y para que se vista sobre Ak, entonces esas almas que son las almas de los justos, que son las que reciben de esta manera lo que es su corrección, que se elevan a sí mismos de la ruptura y pasan a Bia, despiertan a Bia, Bia asciende a Atzilut, a Ak, y así es como se asciende. Vamos a empezar un poco después a dibujar. Hoy ya tanto no estoy, no, especialmente. Sigamos adelante con la lectura. 163. Ahora resulta que durante la tercera ascensión cada uno de los 5 Parzufim Atzilut ha sido completado con los 3 niveles Neshama, Hayá y Ejida de Ak, de los que carecían el estado fijo. Por eso se considera que estos 5 Parzufim ascendieron y se vistieron los 5 Parzufim de Ak, cada uno en su correspondiente Bejina en los Parzufim de Ak. Además, las Naran de Tzadikim recibieron las Gar que les faltaba. Y los 3 Bia que se encontraban debajo del Parsá de Atzilut tenían solo Naran de Orot Hasadim en el Matzav, en el estado constante. Estos partieron de Jochma por la fuerza del Parsá que se encontraba encima. Ahora, sin embargo, han ascendido encima del Parsá y han vestido en Yeshut y Zon de Atzilut y obtienen Naran de Atzilut cuando la luz de Jochma brilla en su Hasadim. Repetimos. Ahora resulta que durante la tercera ascensión, cada uno de los 5 Parzufim Atzilut ha sido completado con los 3 niveles Neshama, Hayá y Ejida de Ak, de los que carecían el estado fijo. Por eso se considera que los 5 Parzufim ascendieron y se ascendieron los 5 Parzufim de Ak, cada uno en su correspondiente Bejina en los Parzufim de Ak. Además, los Naran de Tzadikim recibieron las Gar que les faltaba. Y los 3 mundos Bia que se encontraban debajo del Parsá de Atzilut tenían solo Naran de Orot Hasadim en el Matzav, en el estado constante. Estos partieron de Jochma por la fuerza del Parsá que se encontraba encima. Ahora, sin embargo, han ascendido encima del Parsá y se han vestido en Yeshut y Zon de Atzilut y obtienen Naran de Atzilut cuando la luz de Jochma brilla en su Hasadim. Rav, sí. Con eso terminamos el tercer ascenso, Aliyah Gimel. Seguimos con la lectura. 174. Debemos saber que las Naran de Tzadikim se visten permanentemente solo en los Parzufim de Bia debajo del Parsá. Allí se encuentran las almas. Sí. Nefesh se viste en el 10 Sfirot de Asiya, Ruach en el 10 Sfirot de Yetzirah y Neshama en el 10 Sfirot de Bria.
Eso significa 10. De eso se desprende que aunque reciben de Zon de Atzilut, esto solo los alcanza a través de los Parzufim de Bia, los cuales aquellos se visten. Así, el Naran de Tzadikim también ascienden junto con las ascensiones de los tres mundos Bia. Entonces resulta que los Olamot Bia crecen solo de acuerdo con la medida de recepción de abundancia por los Naran de Tzadikim. Es decir, de acuerdo con el man que ha sido preparado por ellas. Repetimos la lectura. Y debemos saber que el Naran de Tzadikim se visten permanentemente sobre los Parzufim de Bia debajo del Parsab. Nefesh se viste en Eser Sfirot de Asia. Eser significa 10. Ruach en el Eser Sfirot de Yetzirah y Neshama en Eser Sfirot de Briah. Rav, por eso se llaman Naran de Tzadikim, que no tienen más, ¿sí? Se visten sobre... ¿Sobre qué? Dicen Briah y Yetzirah. Neshama, Ruach Nefesh. Entonces resulta que cuando reciben del Zon de Atzilut, conjuntamente, de esto se aprende que aunque reciben del Zon de Atzilut, solo los alcanza a través de los Parzufim de Bia, en los cuales aquellos se visten. Así las Naran de Tzadikim también ascienden junto con las ascensiones de los tres Olamot Bia. Entonces resulta que los Olamot Bia crecen solo de acuerdo con la medida de recepción de abundancia por las Naran de Tzadikim, es decir, de acuerdo con el man que ha sido preparado por ellas. Es decir, los mundos son algo mecánico y las almas despiertan la carencia hacia la luz superior, la luz de Ensof, y los mundos, de acuerdo a esto, hacen la conexión entre ellos. ¿Está bien? Sí, Shai, ¿qué pasa? Pregunta. Por supuesto que algo no estará bien durante mucho tiempo. Pregunta. Hablamos que hay ya Nefesh Ruach y que corregimos sobre Neshama Hayehida. Rav, sí, bueno. Pregunta. ¿Cómo de pronto volvieron las luces Nefesh Ruach Neshama? ¿Qué es Naran? Es el Naran. Corregimos otras luces. Nosotros hablamos entonces sobre tres ascensos que nosotros con eso debemos completar el estado de los mundos, Olamot, que hay en cada uno de los mundos, Nefesh Ruach, Katnut, Galgalta Enaim, y hay que agregar a ellos Ahab, Neshama Hayehida. ¿Cómo se hace eso? Por medio de eso que elevamos man y recibimos de arriba fuerza y entonces podemos ascender, y por medio de eso que nosotros despertamos los mundos para transmitir a nosotros las luces desde arriba, entonces todos los mundos ascienden y nosotros con ellos, de tal forma, de tal medida que nosotros causamos que todos los mundos, todos los Parzufim de Atzilut se vistan sobre todos los Parzufim de Ak. ¿Sí? Kahab Zon de Atzilut se viste sobre Kahab Zon de Ak. Así, sobre eso hablamos. Ahora va a Naran de Tzadikim para trabajar con ellos. Es decir, cómo ellos, al elevar su man, causan la vestidura, como ellos causan la vestimenta de los mundos Bia donde ellos se encuentran. Naran de Tzadikim son vasijas que existen por debajo de Parsá, que allí son los mundos Bia. Los mundos Bia se llaman Bia de pruda, de separación, que están separados de la luz superior, que no pasa a través de Parsá y hacia abajo. Y también las almas allí se encuentran allí. ¿Cómo hacemos las correcciones? Los mundos es un sistema, es algo así que no hace nada por sí mismo. Las almas que se encuentran abajo, así se llaman Naran de Tzadikim. No importa, es solo un nombre, ¿sí? Ellos despiertan
De la ruptura de las kelim, desde los kelim rotos se despiertan, sienten ese despertar y entonces ellos se elevan. Una petición, quieren corregirse. Y entonces ellos despiertan esos mundos que Naran de Tzadikim, esos Naran de Tzadikim se encuentran en ellos. Los mundos Bria y Tzirasia, sobre eso habla. No habla sobre eso de que el mundo de Atzilut se eleva y se viste sobre Galgalta, sobre Ab, Sag, para recibir Neshama Haya Ejida. Habla ahora sobre algo distinto, como las almas de los justos que quieren justificar la creación, cuando están abajo quieren justificar su situación, cómo ellos actúan, cómo ellos trabajan. ¿Sí? Pregunta. Puede ser que las tres luces que nos faltan, su man se llama, nos faltan Neshama Hayehida para el término de la corrección. Entonces se llaman a su man Nefesh Ruach Neshama, al man que necesitan para alcanzar el término de la corrección. Rav, ¿por qué se llama Naran de Tzadikim? Shai, ¿por qué queremos alcanzar Hayehida? ¿Por qué Naran es el inferior? Rav, es lo que tienen, una luz de esto. Tienen un despertar por el momento hasta el grado de Binah. Hasta el grado de Binah. Nefesh Ruach, pero nosotros decimos que eso es Naran. La mitad de Binah también pertenece a eso. Sí, como el problema es que Parsa está en el medio. Y siempre nosotros decimos Kahabzon. Entonces tenemos por encima de Parsa 3 Kelim y por abajo 2, o por encima 2 y de abajo 3. Y siempre tenemos un problema. Y eso proviene de eso que nosotros a veces hablamos sobre las luces y a veces hablamos sobre los Kelim. Y nos confundimos. Nosotros decimos Galgalta Enaim y Ahab. Galgalta Enaim es Nefesh Ruach, Ahab de Neshama Hayehida. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, nosotros decimos también que las luces Nefesh Ruach Neshama y Hayehida ya son klipot. Es decir, depende cómo nosotros organizamos esto, por eso denominamos esto, por eso no debe ser según los nombres, sino que según el asunto, el tema. Así es. Eso se va a sentar, no haber preguntas después. Sí, Niv. Una pregunta. ¿Cómo de verdad en Kufain Bet también hay ascensos o luces que reciben los Partzufim de Atzilut y también luces y ascensos que de los tres mundos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entre los ascensos del Partzuf Atzilut y el ascenso de los mundos. Rab, los Partzufim de Atzilut se elevan antes, se visten sobre Ak, cada uno en su lugar, dice Rab, reciben de allí. Después de eso, transmiten la luz a los mundos Bia. Y entonces Bia ascienden. ¿Por qué no puede ser que asciende solo parte de toda esa estructura, sino que esta construcción se eleva Hola, conjuntamente con esto. Pregunta, ¿cómo escribe aquí en Kufain Bet? En cierto sentido, que primero se elevan todos los Partzufim Atzilut y después se elevan los tres mundos Bia. Rav, no, así lo decimos, pero no que es una acción por separado. Llega la luz, actúa sobre todos los Partzufim Atzilut y Partzufim de Bria. Sí. Pregunta. En unos cuantos estados eso se realiza, ¿no? Porque al principio escribió sobre el ascenso de tres mundos y al parecer debían haber tres ascensos.
Rav, 3 ascensos. Pero luego explican 172, primero Arihampin, después Ababim ascienden, y Zon dice, Rav, sí, ¿y qué? Después continúa y dice Briá, Yetzirá, Siá, Rav. Un momento. Incluso en un solo ascenso tenés el ascenso de todos. ¿Cómo puede ser que solo Atik que se vista sobre Galgalta y todo lo demás no tiene nada que ver con todo el sistema? ¿Cómo te lo imaginas eso? Pregunta. Cuando se eleva el Partzuf Atzilut, se eleva con él el mundo, uno de los mundos de Bia. Rav, todos ascienden. ¿Qué significa uno? Es un sistema, es un solo sistema. ¿Cómo lo dividís? Pero puede explicar entonces el mundo de Atzilut, no todo el mundo, ¿sí? El Partzuf Atik se eleva y viste sobre Ab de Galgalta, Galgalta sobre Keter de Galgalta. No importa. Pero si te dice así, no significa que los demás en esencia no ascienden. No puede ser que alguien eleva sin el otro. ¿Qué haces? ¿Qué cortas el sistema, un parte del sistema? ¿Qué haces? Que no entiendo. Cuando Atik asciende, Atik y Arhanpin, cuando ellos ascienden, ¿qué mundos ascienden? Rav, todo debe ascender. No hay una cosa así que una parte en algún lugar asciende. Es un sistema integral. Otra pregunta. Él saltó aquí y comenzó a hablar sobre desde cierta letra que hay Naran de Tzadikim y él se elevan man y todo el sistema asciende. La pregunta es, y no explicó ¿dónde está el nacimiento del alma de Adam Rishon? Se rompió, Rav. Un momento, todavía no llegó. En ningún lugar mencionó eso. Ni cierto, saltó sobre eso. Rav, él te explica que hay allí algo que se llama Naran de los justos, Naran de Tzadikim. Pregunta, ¿sin Naran de Tzadikim no hay ascenso de los mundos? Rav, hay. Eso se llama despertar desde arriba. Eso se llama el Shabbat, los buenos días. Antes de que naciera un Naran de Tzadikim, hay una cosa así que el ascenso de los mundos, o solo que después que hay Naran de Tzadikim comienza la corrección del sistema con relación a los mundos. Rav. Es difícil de explicarlo, porque antes, después, no es tan simple. ¿Qué querés decir vos? Que si había ascenso de los mundos no por medio de las almas, antes que Adam Rishon fue formado y roto. Sí, dice Niv. Rav, para la creación y la construcción sí, pero no se toma en consideración. Como en toda la salida de los Partzufim, todos los mundos salieron, Galgalta, Ab, Sag, Mabon. El mundo de Nikudim, restricción, ruptura, y todo el mundo de Atzilut, con todos los mundos Bia, todo salió, y cuanto que se esclarecerá más y más y más, y todo terminó con eso de que los mundos se establecieron y no hay más que hacer en ellos hasta que ahora aquí debe salir Adam Rishon. Que todo fue preparado en este entorno que se llama los mundos, o la Mot, y ahora llegó el tiempo en que debe llegar Adam. Entonces no sé qué es lo que preguntas. Por supuesto que después que Adam llega y se rompe, después comienza el trabajo. Los mundos relativamente a Adam caen, sí, caen, y toda la realidad cae
recibe un gran descenso, pero relativamente a Adán. Ahora hay una relación entre esta realidad de Adán y la realidad se encuentra en un estado corrompido y Adán se encuentra en un estado roto, ya quebrado, y ahora hay trabajo. Nosotros sentimos eso sobre nosotros mismos, que nosotros debemos organizarnos y los mundos con relación a esto y utilizarlos a ellos de forma correcta. Esa es la corrección. Pero todos los mundos antes que se reveló Adán, todos estaban en Katnut. Katnut. Por eso, Adán, que se formó en los mundos, quería llegar a Gadlut. Y con eso pasó la ruptura. Y con eso también los mundos no se rompieron, sino que descendieron y se corrompieron. ¿Por qué? Para poder aprender de las corrupciones y las correcciones. Después, ¿qué es el Adán y qué son los mundos que están en él? Y para que él conozca al Creador. De tus actos te conoceremos, así lo decimos. De los actos que el Creador preparó para el Adán, el Adán va a conocer a través de ellos al Creador. ¿Está bien? Una pregunta. Trato de comprender la participación de los inferiores en el proceso. Dice Naran de Tzadikim. ¿Cómo pensar sobre eso? ¿Es una acumulación de almas? Vasijas rotas que quieren corregirse. Ellas elevan una petición. Les toma a ellos tiempo. Están en este mundo. Les toma su tiempo saber lo que significa la elevación de man, cómo elevarse, con quién elevarse, cómo pedir y de quién precisamente pedir y qué pedir. Eso es lo principal, porque nosotros podemos gritar y rezar y llorar días y noches. No va a ayudar. Eso no ayuda. ¿Comprenden eso o no? Pero solo si nosotros organizamos de una forma seria a nosotros mismos para pedir, para elevar algo. ¿Qué significa? Para exigir, nosotros debemos ser los que pedimos. Que entramos en el palacio, en el tesoro del rey con una caja y lo que recibimos, lo recibimos con alegría. Y salimos del tesoro del rey y la caja se derrama. De nuevo estamos en la decena, no somos capaces de conectarnos, de nuevo no tenemos nada, de nuevo tenemos problemas, cada uno y todos juntos. Cada uno por separado y todos juntos. Y así es, así sucesivamente. Pregunta, ¿cómo a través de los problemas que sentimos en nuestras vidas? Usted puede decir que es algo correcto, la corrección de los mundos, la corrección del sistema, Rav. ¿Cómo se hace? Pregunta, parece muy lejos eso, por lo menos yo así lo siento con relación a lo que estudiamos. Rav, es un problema que nosotros no trabajamos en decenas de una forma, ¿cómo decirlo? De una forma práctica, que nosotros no sentimos que la decena es la vasija espiritual. No trabajamos de esa forma. Yo no trato a los amigos que ellos son partes de mi alma, que nuestra corrección es precisamente la estructura del alma, que debo ver eso de esa forma. Yo todavía no siento eso, no estoy en eso. Pregunta, yo no estoy en eso, entonces, ¿cómo de verdad llegamos a esa sensación si yo no lo siento todavía? Rab, hacer esfuerzos. Pregunta, otra pregunta. Naran de Tzadikim están desparramados en todos los mundos. ¿Dónde se encuentran?
Rav, ellos se encuentran en los mundos Bia. Pregunta, ¿en distintos lugares? Rav, ¿todos se elevan más juntos o por separado? ¿Cómo funciona eso? Dice la pregunta. Rav, Naran de Tzadikim son gente que ya están en contacto con la espiritualidad, que ellos sienten donde están, que tienen cierta relación con el Creador, pero todavía no de una forma que ellos trabajan con vasijas de recepción. Pregunta, ¿es un trabajo personal? ¿Cada uno reza en otro tiempo? Rav, cada uno tiene un trabajo personal bajo la condición que hace un trabajo grupal. Pregunta, ¿qué significa también personal y también grupal? Rav, cuando yo estoy en el grupo, ¿estoy o no? Yo estoy, sí, pero ¿dónde yo estoy en el grupo? En el grupo. ¿Qué tengo que hacer? Con eso dirigirme al Creador. Entonces yo necesito reunir al grupo con mis fuerzas en lo que puedo, ¿sí? Y dirigirme al Creador. Pregunto, ¿el trabajo personal es sentir que todo el tiempo trabajo de una forma grupal, que yo trabajo a través del grupo? Rav, solamente eso. Bueno, yo hoy lo lamento, pero tengo un problema. Sí. Pasamos ahora a Moscú. Pregunta. Раф, а можно вопрос по Сефер Элан? Con relación al libro el libro del árbol, el libro del Ilan, Rav, no puedo hoy. Tengo dolores de cabeza, no puedo. Еще вопрос другой. Pregunta. ¿Otra pregunta se puede? Вот еще такой вопрос. Вы сказали, что Usted ha dicho, pregunta, usted ha dicho que la mecánica es muy simple. En la medida que nosotros recibimos la luz, en la misma medida ascendemos. Es algo que podremos seguirlo. Es decir, no está claro en la medida que recibimos la luz, en la misma medida ascendemos. ¿Es cierta cantidad o qué es eso? Rav. Todo depende de la porción de luz que recibimos para nuestra corrección. Así es. Como resultado de eso no podemos decidir qué ascensos, qué descensos, qué estados. Solo podemos pedir. En cuanto que, según nuestro estado, la petición esclarecida, parte se acepta, parte no. Lo importante es todo el tiempo pedir. да, еще вопрос по пункту Otra Куф. pregunta. Что значит, что Наранда Цадиким получили ¿Qué недостаточно? significa que Narán de los justos recibieron Gar, que nos fue suficiente? Rav, eso es para mañana esa pregunta. Déjenla. ¿Qué hacemos? Pasamos al próximo de la clase.